unas merecidas vacaciones, volvemos con energías renovadas para esta tercera temporada de Jardín de Libros. Ahora en una nueva locación, aquí en la librería Ibero en Larcomar. Y para arrancar esta nueva temporada tenemos la presencia del escritor peruano Jeremías Gamboa, quien viene a hablarnos de la reedición de Contarlo Todo, por el célebre sello de bolsillo. Así que amigos, sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista a Jeremías. Amigos, estamos aquí en la librería Ibero en Larcomar para conversar con Jeremías Gamboa a propósito de la reedición de Contarlo Todo. En alguna conversación anterior comentabas que de alguna manera la lectura de la novela podría ser distinta pasado un tiempo de la publicación original, digamos, sí. ¿No? ¿Con esta reedición crees que de alguna manera es el momento para una nueva lectura? Sí, yo creo que ya está pasando, ya pasaba antes, creo que va a pasar más con el tiempo todavía, porque cada vez, por ejemplo, el asunto Romana Clef cada vez más diluido, por ejemplo, ¿no? Quién es quién en la novela. Y por otro lado, el estruendo del marketing, la salida y las resistencias a una campaña como aquella, en el año 2013, se diluye y se normaliza. Porque me parece que, por ejemplo, la campaña de La distancia que nos separa o de Nuevos juguetes de la Guerra Fría, novelas del año pasado, 2015, normaliza un poco lo que se hizo con Contarlo Todo en el momento en que salió. Me parece que lo que está ocurriendo es que el mercado se ha puesto las pilas, o sea, la industria editorial se ha puesto las pilas con ciertos libros y los saca con más agresividad, ¿no? Cuando apareció la novela, mucho se habló del padrinazgo de Mario Vargas Llosa. Pero cosa curiosa, muchos que atacaron la novela, la atacaron también por eso mismo. Sí, también vino con varias cosas, ¿no? Me parece que también ese efecto se va a ir diluyendo, tengo la impresión, ¿no? Y que la novela cada vez encuentra me parece que se ha serenado, creo que es interesante lo que dices de Vargas Llosa, porque yo ya lo he dicho en una entrevista antes, ¿no? Yo creo que en el 2013 lo que ocurría, sigue ocurriendo por supuesto, pero creo que cada vez menos, es que entendíamos que la literatura peruana iba a dar un nombre en el concierto internacional y se estaban peleando por ese único nombre. Entonces antes fue Santiago Roncaliolo, que era el sucesor de Vargas Llosa, luego fue Diego Treyes, que era el sucesor de Vargas Llosa. Cuando empezó a Contarlo Todo también era como, es el sucesor de Vargas Llosa. Me da la impresión de que ahora, en el 2016, ya nos hemos dado cuenta de que no hay un puesto, sino muchas posiciones, muchas propuestas. Entonces creo que mi libro ahora ya se toma más dentro de ese horizonte de propuestas, ¿no? Entonces me parece que ahora ya es más difícil pedirle a Contarlo Todo lo que no da, sino apreciar lo que tiene. Mencionas el libro de Renato, el libro de Juan Manuel. Por ejemplo, ¿no? Y hay también una mirada de la crítica que torna a encasillar todas las novelas con el rótulo de la autoficción. Sí, es una distinción que a mí me parece que es interesante hacer, ¿no? Dos me parecen que son interesantes. Primero, que la autoficción la ha hecho, me parece, Renato Cisneros y la ha hecho José Carlos Irigoyen, por ejemplo. La ha hecho antes Vargas Llosa desde La tía Julia el escribidor. Es una ficción en la que tú usas tu propio sello, o sea, tu nombre y el nombre de personas reales para fingir la realidad. Ahora, hay ficción también en esas novelas, ¿verdad? Es un tipo de ficción. La ficción que hago yo, hasta ahora, no he hecho autoficción aún, es una ficción con tintes autobiográficos, ¿no? Que es lo que ha hecho Robles también. Entonces, me parece que hay que hacer esa distinción, me parece que es como súper valioso hacerlo, ¿no? Y lo otro que me parece interesante es este debate sobre lo narcisista de la literatura última, ¿no? Y a mí me parece que criticar un grupo de novelas y llamarlas narcisistas y descalificarlas porque el narcisismo es erróneo o está mal desde un punto de vista moral, es una operación de flojera intelectual. Lo que habría que preguntarse más bien es por qué libros considerados narcisistas, siendo narcisistas, si lo fuesen, que yo lo dudo, han conectado con tal cantidad de personas, han conectado con tal cantidad de lectores. ¿Por qué tanta gente se ha sentido identificada, movilizada, interpelada por esos libros? Yo creo que cuando esa pregunta se instale, que me parece que es inevitable que se va a instalar en algún momento, por curiosidad de crítico, van a empezar a hablar seguramente de que esos libros han hecho a nivel formal, del tipo de personajes que tienen, el punto de vista que usan, el lenguaje que tienen, ¿verdad? Y en ese momento creo que vamos a empezar a hablar de literatura, ¿no? Pero también se habla de moda, ¿no? Digamos, estaba la moda de la novela sobre la violencia política, ¿no? Y ahora se habla de la moda de las novelas autorreferenciales o de autoficción. ¿Consideras así que es una moda? No, es una palabra muy delicada, ¿no? Yo creo que hay corrientes
que no invalidan los otros esfuerzos, ¿no? O sea, me parece que cuando aparecieron las novelas sobre la violencia, habían esfuerzos de literatura más doméstica o personal, y que ahora, por ejemplo, se haga una literatura llamada de esta forma del yo y tal, no niega que haya novelas que siguen la línea de la novela de la indagación de la memoria histórica pura, ¿no? Karina Pacheco, Diego Treyes, por ejemplo, ¿no? Ahora, las novelas, hay novelas que están colocándose en un lugar intermedio entre ambas, ¿no? Yo creo que precisamente Nuevos Juguetes de la Guerra Fría y La distancia que nos separa, me parece a mí, que están en un punto de intersección, ¿no? Son novelas que por un lado se instalan dentro del asunto de la memoria histórica, que tocan temas históricos, ideológicos incluso en el caso de Robles, y a la vez indagan en el asunto doméstico personal, las relaciones generacionales, las diferencias entre padres e hijos, que son temas que están apareciendo mucho en la literatura latinoamericana. Entonces me parece que son libros que integran ambas cosas como una posibilidad más, ¿no? Entonces, moda es una cosa muy... Yo en algún momento incluso llegué a ver por ahí que alguien deslizaba la idea, me parecía muy irresponsable, de que después de contarlo todo la gente se había puesto a escribir un cierto tipo de libro porque funcionaba. Me parece una enorme irresponsabilidad, ¿no? Son libros de estos dos casos que conozco, además que son gente que conozco. Juan Manuel viene trabajando 5 años en ese libro y Renato viene hablando del libro de su padre hace como 12 años, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que ser un poco más respetuoso con el trabajo de la gente que se encarga de hacer Claro, porque además, ¿no? Como tú dices, en otros países también se vienen haciendo cosas similares. Se vienen haciendo cosas similares. En Chile hubo un ensayo hace muy poco sobre el tema. Yo acabo de estar en Chile y, por ejemplo, allí está muy presente eso. Lo que me parece a mí, mira, Carlos, no sé si responsable, pero no me parece lo mejor es generar divisiones. O sea, decir, yo hago autoficción y los de la memoria están errados. Yo hago memoria y los de la autoficción están errados. Una literatura se hace de todas esas literaturas, ¿verdad? De todas esas propuestas, ¿no? Y creo que en el caso nuestro es la primera vez en la que un grupo de escritores, no solo de esta generación, sino estoy hablando de las generaciones anteriores, que siguen produciendo. O sea, Miguel Gutiérrez sigue escribiendo, Edgardo Rivera Martínez sigue escribiendo. Componen una constelación de propuestas distintas, ¿no? Me parece que lo rico en una literatura es precisamente que haya propuestas distintas y que las valoremos a cada una en su especificidad, ¿no? La reedición. Sí. ¿Qué significa para ti esta reedición en esta colección célebre que fetichismo, es de bolsillo, ¿no? Porque es una colección, claro, en la que yo he leído muchos autores. Es una sensación muy bonita ver tu libro en esa edición, que ha sido revisada por Anaí Barrio Nuevo, del equipo de Penguin Random House Perú. Yo le he vuelto a ver también. En algunos casos yo he preferido mantener el error gramatical sobre el texto, a pesar de la corrección de Anaí, porque en algunos casos siento que incluso el error significa más que una novela correctísima. Yo no quería escribir una novela correcta, nunca me interesó escribir una novela correctísima. Y entonces es un libro que tiene eso por un lado, y por otro lado es un libro que ya, que por ejemplo tiene un blurb ya específico de Vargas Llosa sobre el libro, ¿no? Entonces me parece que es una edición, además que sale con un precio más accesible, es un libro que se pirateó mucho, entonces tengo la esperanza de que algunas personas que lo compraron pirata hagan la reconversión al libro de bolsillo, ¿no? Estás trabajando en una nueva novela. Sí, trabajaba sobre una historia con el padre, inspirada en un viaje, exacto, un viaje que mi papá y yo hicimos a Ayacucho cuando acabó el conflicto armado. Un viaje en el que él regresaba a ver su tierra después de muchísimos años y en que yo iba a conocer el lugar del que provenía por primera vez, porque fue un viaje muy importante. Un viaje previo a mi renuncia al comercio, además. Fue el viaje que creo que terminó de empujar mi renuncia. Estaba trabajando en la investigación, había hecho muchos viajes allá, cuando una historia más puntual, una cosa que, bueno, que te he contado, que tiene que ver con un blog tuyo, ¿verdad? Una entrevista que ustedes me hicieron, tú y Manuel Erauskin, hizo que yo en un momento me reencontrara con la profesora que me enseñó a leer en el año 81 en un colegio estatal en San Luis. Lo trabajé como un cuento y fue creciendo y ahora me he encontrado, creo yo, con otra novela. Entonces, tengo 2 allí y estoy trabajando una de ellas primero, así que en eso estoy con harto trabajo por delante, ¿no? En la sección de recomendaciones de libros tenemos algunas novedades editoriales para comentarles. Tenemos el tercer tomo de los cuentos completos del célebre escritor ruso Anton Chejov.
Quienes les gustan del relato breve saben que Chejov es el maestro del género, y aquí tenemos el tercer tomo de un gran proyecto que tiene Páginas de Espuma, de publicar los relatos completos de este notable autor ruso. Son 4 tomos y este es ya el tercer tomo, y este año nos anuncian la salida del último tomo. Y para los amantes del grupo Joy Division tenemos un libro muy interesante que es Ian Curtis en Cuerpo y Alma. Se trata del cancionero con las letras de este compositor que fue Ian Curtis, y además tiene algunas anécdotas del proceso creativo de este músico. Y otra recomendación que queremos darle es la última y más reciente novela del escritor indio Salman Rushdie. El célebre autor de los versos satánicos nos vuelve a deslumbrar con 2 años, 8 meses y 28 noches, publicado por Seix Barral. Y en el rescate libresco de esta edición del programa tenemos un libro de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, que fue su primera celebrada novela y de alguna manera nos puede servir como preámbulo para la aparición de su nueva novela 5 esquinas, que pronto estará en librerías. Eso es todo por hoy, amigos. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí, además de agregarnos a nuestro fanpage en el Facebook como Jardín de Libros y de suscribirse a nuestro canal en YouTube. En esta tercera temporada tenemos muchas novedades. Para empezar, ya no será un solo programa a la semana, sino tendremos 2 programas semanales, que saldrán los días martes y los días jueves. Además, estamos preparando una serie de interesantes reportajes sobre el mundo editorial. Así que, amigos, nos vemos este jueves con una nueva edición del programa Jardín de Libros. Nos vemos.